la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Sobre usted está el Espíritu de Dios? Usted debe confesar esto: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿A cuántos los ha ungido el Señor? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán, que dice la palabra, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las casas arruinadas, las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Gloria a Dios por esto. Lo que se pronostica para el mundo es muy crítico, pero lo que Dios dice para su iglesia es victoria y es bendición. ¿Cuántos están de acuerdo? Es importante que nosotros tomemos esta palabra y entendamos que aunque en este año 2021 se pronostican mucha crisis, mucha dificultad, nosotros debemos proclamar que estamos en el año de la buena voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El año de la buena voluntad de Dios, y es que se refiere al tiempo de la gracia, no solamente al año 21, sino que se refiere que estamos en el tiempo en el cual la puerta de salvación está abierta, en el cual el Señor Jesucristo sana a los enfermos. En el año, es decir, es un periodo de tiempo que es la gracia de Dios, en la cual la puerta está abierta para todo aquel que viene al Señor Jesucristo tenga una vida abundante. Entonces entendamos esto, que estamos en ese tiempo de la gracia, que están las puertas de la bendición abiertas, que está precisamente el año de consolar, de ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar de luto en lugar de espíritu angustiado, y seremos llamados árboles de justicia y plantío del Señor, y que reedificaremos las ruinas. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo aceptan? Gloria a Dios. Bueno, este no es la predicación, es un texto que me dio el Señor esta mañana, pero que entendamos eso, no estamos en crisis, estamos en Cristo. ¿Cuántos toman eso en su vida? Y que usted pueda proclamar que está en la bendición de Dios, que ninguna plaga tocará su morada, que toda obra de Satanás es reprendida, que el Señor Jesucristo nos ha dado libertad. ¿Cierto? Que Él proclama libertad a los cautivos, y que nosotros somos personas bendecidas, victoriosas, que en medio de la crisis que hay, el Señor nos da la victoria. Gloria a Dios. Tome esa palabra en el nombre de Jesús. Quizás le han dado palabra de que usted va a morir, que usted va a fracasar, que usted se va a arruinar, pero usted va a proclamar lo que dice la palabra de Dios, que estamos en el año de la buena voluntad de Dios, y que la bendición de Dios está sobre nosotros, que la bendición de Dios está sobre nuestras familias, que la bendición de Dios está sobre el pueblo que alaba a Dios, porque estamos en el año de la buena voluntad, y no necesariamente es el 2021, sino que estamos en el tiempo de la gracia, donde el Espíritu Santo se está moviendo poderosamente y donde Cristo viene pronto, pero la gloria de Dios se va a derramar sobre el pueblo del Señor, donde muchos van a ser libres de la cautividad y van a llegar a Cristo. Tenemos que proclamar esto, que muchos se van a convertir a Dios, que muchos van a llegar a Cristo. Gloria a Dios, y que Dios nos va a usar a nosotros para proclamar el año de la buena voluntad. Muchas almas van a llegar a Cristo en este año, y nos va a usar Dios a nosotros. ¿Sí o no, hermanos amados? Es importante esto, dice, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios,
Proclámele el año de la buena voluntad de Dios al que está enfermo, afligido, abatido, el que está desmoralizado. Dígale, estamos en el año de la buena voluntad de Dios. Saque de la cárcel a los cautivos, ore por los enfermos, eche fuera demonios, liberte a las personas por el poder de Dios, porque estamos en el año de la buena voluntad de Dios. Y esa no es la predicación, pero es un pensamiento. Y otro pensamiento está en el Salmo 20. Medite sobre Isaías 61. Tome esto como una bendición de la palabra de Dios para este año. Pero también recordemos el Salmo 20, por favor. Vamos a mirar el Salmo 20. Dice la palabra del Señor así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus bendiciones, tus peticiones. Gloria a Dios. Dice el versículo 6: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este es otro mensaje poderoso, pero no es la predicación de hoy, ¿cierto? Entonces ahí van a haber 3 predicaciones, ya a una, la segunda más corta. Hoy repartimos unas banderas. ¿Y por qué nosotros hacemos esto? Algunos se sintieron quizá extrañados, algunos incómodos y algunos diciendo, ¿dónde me fui a meter? Pero recuerde que la palabra del Señor dice en el versículo 5: nosotros nos alegraremos en tu salvación. Hace unas semanas atrás, unos meses atrás, Dios me dio una enseñanza sobre el Salmo 20, no sé si se acuerdan. 3 cosas que tiene que hacer el pueblo de Dios en el tiempo de conflicto. Y la primera es precisamente la que está aquí: alegrarnos en la salvación de Dios. Tenemos que alegrarnos porque ya el sacrificio hecho en la cruz nos ha hecho salvos, nos ha dado victoria sobre el diablo, nos ha hecho más que vencedores. Y nosotros tenemos que alegrarnos por la obra del Calvario, porque en la cruz el Señor nos dio toda victoria. Entonces el Salmo dice: nos alegraremos en tu salvación. Eso es lo que hemos hecho hoy. Nos hemos alegrado porque Cristo ya nos dio la victoria. ¿Qué pasó con el amén? Ya Cristo en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades y despojó toda obra de Satanás. Lo derrotó, lo aplastó, lo acabó, lo derrotó y nos ha dado la victoria a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Dale la gloria al Señor. Démosle la gloria a Dios por eso hoy y siempre, pero especialmente hoy, en el primer día de este año, estamos declarando eso, que en este año nos alegraremos en su salvación, porque es que Él ya lo hizo. Él ya nos salvó, Él ya nos dio la victoria, Él ya nos libró de las maldiciones, Él ya lo hizo. Sencillamente nos alegramos en lo que Él ya hizo. ¿Cierto que sí? Nos alegramos de que ya somos sanos. Usted que ha estado enfermo, declárelo y dígale: en la cruz Cristo llevó todas mis enfermedades. ¿Cierto que sí? En la cruz Cristo llevó toda mi miseria, mi pobreza, mis pecados. En la cruz llevó todos mis fracasos. En la cruz el Señor me ha dado victoria y gocémonos por lo que Él ya nos ha dado. Ya nos dio la victoria, ya la obtuvo en la cruz.
Por eso dice el Salmo: nos alegraremos en tu salvación. Pero lo que hemos hecho hoy también, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Es decir, levantaremos bandera en el nombre del Señor. Cuando nosotros hacemos esto de las banderas, no es una cuestión solo colorida, solo como algo emotivo, entre comillas. Es una revelación de la palabra de Dios. La Biblia dice que Jehová es nuestra bandera. Jehová Nisi. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, cuando nosotros tomamos estos estandartes que dice Rey de Reyes, santidad a Jehová, Jesucristo salva, Jesucristo es el Señor, nosotros estamos cumpliendo este salmo. Estamos levantando bandera en el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros levantamos la bandera, estamos diciendo: el Señor es mi protector, el Señor es mi libertador. Mientras yo esté bajo su cobertura y bajo su sombra, nada me podrá destruir. Entonces son actos proféticos, bíblicos. Levantamos bandera. Por eso entonces cuando le den a usted una bandera, ¿qué simboliza? Que usted está exaltando a Jehová Nisi. Y mientras usted esté bajo ese estandarte, la gloria de Dios está sobre usted. Pero hágalo proféticamente, declarando que usted está bajo la cobertura del Señor, que usted está bajo la bandera que es Dios y que usted es bendecido. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Entonces es importante que hoy hemos glorificado al Señor, que todo este año, aunque digan las noticias lo contrario, vamos a escuchar noticias fuertes en este año. Vamos a escuchar noticias de terror, porque yo quiero decirle algo. Los medios de comunicación están vendidos a un sistema pagano para meterle terror a la gente. Cuando dicen del coronavirus, dicen, uy, se están contaminando los locutores de radio, los periodistas hacen teatro y dicen, uy, se están contaminando, pero no dicen cuántos se han sanado. ¿Cierto que sí? No dicen cuántos han superado ese bicho. No, solo hablan de terror, solo hablan de miedo. No se quite esa mascarilla, no salga de su casa, usted se va a morir. Mentiroso el diablo. El Señor nos da victoria, nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero yo quiero decirle que van a venir noticias malas en los medios de comunicación. Van a venir noticias tristes, noticias catastróficas. ¿Por qué? Porque quieren crear un caos, quieren crear una disociación, temor en la gente, una manipulación tremenda. Pero nosotros no le jugamos a eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muchos están todavía allí encerrados como en una cueva en su casa, porque tienen miedo que se van a contagiar y se van a morir. No, Señor, el Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro libertador. Por supuesto que sí tenemos que guardar las precauciones debidas y que por supuesto también nos puede afectar en cualquier momento, pero aunque nos afecte, el Señor nos da la victoria, porque levantamos esa bandera. Proclamamos que hay poder en la sangre de Cristo. Quizá todos nosotros hemos sido afectados de una u otra manera con ese virus o esos virus gripales que ha habido, pero no nos derrotamos. Confesamos que Jesucristo es nuestro sanador. Hacemos lo que tenemos que hacer. Si tenemos que consultar con un médico, lo hacemos. Si tenemos que tomar unos medicamentos, los tomamos, pero sabemos que el Señor nos da la victoria. Pero ¿qué le van a decir los medios de comunicación? Que no, que usted no puede ni mover un pie porque usted ya está derrotado, usted ya está acabado, usted ya lo ven sepultado. Pero el Señor dice que nos ha resucitado, nos ha hecho nuevas criaturas. Tenemos la bendición de Dios, aleluya. Y yo les quiero animar en este año, hablemosle a la gente. Digámosle a la gente que venza el terror, que venza el fantasma de la muerte, de las malas noticias, y que sepa que en Cristo tenemos victoria, que estamos bajo esa bandera,
que estamos bajo esa cobertura. Jehová es nuestra bandera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí es donde el pueblo de Dios tiene que levantarse. Aquí es donde el pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia. Aquí es donde el pueblo de Dios no se puede quedar en la casa encerrado diciendo no, porque de pronto me muero. No, hermanos, qué triste es pensar que gente que renunció a venir a la iglesia son los que se han muerto. Tremendo. Teniéndole miedo a un bicho, huyéndole al bicho, el bicho los mató. Pero los que han estado ahí buscando de Dios, tenemos la victoria. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, démosle gloria al Señor. Pueblo de Dios, levántese en victoria. No seamos imprudentes tampoco. Guardemos los debidos protocolos. Usemos cuando sea necesario el tapabocas, por supuesto el lavado de manos, el cierto distanciamiento físico. Esas son cosas prudentes, por supuesto, pero venzamos el terror. ¿Cierto que sí? Ese terror en el nombre de Jesús. Venzamos el terror porque el Señor nos da la victoria. Y ayúdalo a los hermanos ancianos. Ahorita abrió una vacuna. Yo personalmente no se la recomiendo. Sí, claro que eso son decisiones personales, pero son vacunas que la persona tiene que sencillamente aceptar. Usted no puede saber lo que la vacuna tiene. ¿Cuántos me están oyendo? No puede saberlo. Dice, no le podemos decir qué tiene. Tampoco le podemos garantizar si le hace o no le hace. ¿Cierto? No podemos garantizarle que no le traiga efectos secundarios o secuelas colaterales. Es decir, esa gente sabe lo que nos están inyectando. Después haremos una enseñanza sobre eso, pero les quiero decir es que debemos cuidarnos, debemos servir a Dios, alabar a Dios, y tenemos que orar que todo ese sistema mentiroso que hay caiga por tierra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Que todas esas mentiras caigan por tierra, hermano. Es que son mentiras. Si me hago entender, para tener a la gente esclava. Han descubierto productos tan sencillos, cierto, que aún un médico que nos ayuda mucho lo ha recetado, hermanos. Y son cosas tan económicas, tan baratas, que inmunizan a la persona contra ese tipo de virus. No voy a decir el nombre, pero se llama ivermectina. Y hay otro producto. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas tan sencillas que si la persona, claro, con una asesoría médica, porque no puede tomar algo sin una asesoría médica. Pero les digo una cosa, no podemos dejarnos esclavizar. Y que todos, dice este Bill Gates, que todos deben colocarse la vacuna para poderlos identificar a todos, para que todos tengan el privilegio de ser identificados. ¿Qué privilegio es ese? Bueno, entonces vamos a analizar eso después. Ese es otro tema, pero no hemos entrado al mensaje de hoy. Pero ¿cuánto le damos gloria a Dios? Bueno, amén. Vamos a ir al libro de Filipenses, pero recuerde el Salmo 20. Recuerde Isaías también. Amén. Vamos a Filipenses. Y entonces en Filipenses nosotros encontramos una carta maravillosa, gloria a Dios, que tiene unas características. Bueno, la epístola de Pablo a los Filipenses fue escrita en medio de muchas tribulaciones. Los estudiosos dicen que el apóstol Pablo se encontraba preso y que le tenían a un soldado encadenado a él las 24 horas. No sé si así sea, así dicen los comentaristas bíblicos. Puede ser, pero si lo dicen es por algo. Que él permanecía 24 horas encadenado a un soldado romano. Que los soldados tenían turnos de 6 horas. Entonces, 6 horas, después venía el otro soldado, las 24 horas. Y estaba encarcelado. Pero en medio de esa situación
él escribe esta epístola que se llama la epístola del gozo. Si usted lee Filipenses, y los motivo para que leamos Filipenses esta semana que viene, toda la carta varias veces, usted nota que el tema central es el gozo de vivir por Cristo. El gozo de vivir por Cristo. Y el apóstol Pablo escribe acerca de ese tema, el gozo de vivir por Cristo. Pero él no lo escribe en una mansión, no lo escribe en una playa de Miami, ¿cierto? No lo escribe por allá en los Alpes suizos, todo feliz de la vida. Lo escribe en una situación de encarcelamiento, de soledad, porque muchos lo habían abandonado. Mas sin embargo, él habla del gozo de vivir por Cristo. La fundación de la iglesia en Filipos fue una fundación muy difícil. Se le apareció a Pablo un varón en una visión y le dijo: pasa y ayúdanos, pasa a Macedonia. Fue por una revelación de Dios. Era la voluntad de Dios que se estableciera esa iglesia, pero no fue fácil. Porque recuerden que cuando Pablo llega a Filipos, hay una muchacha adivina, ¿cierto? Y entonces la muchacha adivina decía: estos son siervos del Dios Altísimo, y empezaba a elogiarlos. Cualquiera diría: uy, no, pero qué unción yo tengo. Pero el apóstol Pablo discernió que era una bruja, era una mentirosa, y reprendió al demonio, y el demonio de adivinación se fue de ella. Los amos, como era una esclava, o sea, los dueños de ella, porque en ese tiempo había la esclavitud, vieron que perdieron el negocio porque ya no podía adivinar la muchacha, y entonces le encienden una persecución al apóstol Pablo y a Silas, su compañero de viaje misionero, y los mandan a la cárcel. Los azotan, ¿se acuerdan? Les pegan una golpiza tan tremenda y los mandan al calabozo de más adentro. Es que el apóstol Pablo pasó muchas luchas, ¿cierto? Y eso nosotros debemos entenderlo, que si alguien quiere servir al Señor, no está exento de padecimientos, pero en todo eso el Señor nos da la victoria. Entonces usted no tome un cristianismo que sencillamente ninguna situación lo puede afectar. Quizá el enemigo se levantará como una fiera contra usted, pero en medio de todo eso el Señor le dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que entender que el ministerio, el servicio a Dios no es una vida exenta de dificultad, sino es que hay muchas adversidades, pero en todas ellas el Señor nos da la victoria. Todo cristiano tiene que pasar cuestiones que cada uno de nosotros consideramos que son las más fuertes. Cuando uno pasa una prueba, uno dice: es que ninguno ha pasado esto, pero muchos piensan de la misma manera. Lo que pasa es que cada uno tiene que pasar sus procesos, tiene que pasar sus luchas, porque la fe que tenemos tiene que ser probada a través del fuego, para que salga más limpia, más preciosa, para la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios por esto. Entonces es importante entender que la fundación de la iglesia en Filipos estuvo marcada por la persecución. Los habían azotado, los habían golpeado, pero ellos no estaban renegando. Entonces yo les quiero animar, hermanos, cuando vengan las luchas, no reneguemos, no nos hagamos las víctimas. Porque el problema de hoy es que muchos cristianos dicen: pobrecito yo, mire todo lo que me pasa, Dios como que no me escucha, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? No, nosotros no somos víctimas, nosotros somos siervos de Dios. Entonces, por favor, yo le quiero animar en el nombre de Jesús: saque la mentalidad de víctima. Nosotros no somos víctimas, somos siervos de Dios. Que hay batallas que luchar, las hay, pero en todas el Señor nos da la victoria. Entonces, por favor, no tome la mentalidad de víctima, porque el enemigo lo puede destruir por ahí. Es que nadie me quiere, nadie me aprecia, nadie le intereso en la iglesia, ni mi familia, ni a nadie. Y empieza el diablo: sí, de verdad no sirves para nada. Empieza el diablo: de verdad eres un cero a la izquierda. De verdad, mejor quítate esa vida que no sirve para nada. Bótatele a un Transmilenio.
tírate de ese puente, tómate ese veneno. Pero aquí nadie va a caer en ese juego, porque somos siervos de Dios, embajadores, sacerdotes, reyes, ministros, hijos, herederos y coherederos con Cristo. Entonces nada de eso, por favor. Yo sé cómo es que el diablo ataca. No es que todos somos seres humanos y sabemos cómo él ataca. A través de que usted se siente que nadie lo aprecia, que nadie valora lo que usted hace, que de verdad para qué vivir. Mentiroso Satanás. Y en estos tiempos de transición de un año a otro, con todas las crisis, son muchos los ataques a la mente, pero nosotros tenemos que fortalecernos en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted tiene que ir con este libro maravilloso que se llama Biblia y recibir la verdad directamente. Es decir, usted tiene que recibir el alimento directo de la palabra, nutrirse por las promesas de la palabra, tomarlas para su vida, porque la palabra de Dios es la que nos da la victoria. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios por esto. Entonces, aunque Pablo tuvo que pasar esa dificultad, se abrió la iglesia. Y ustedes saben que es una iglesia muy importante porque fue la primera iglesia cristiana en Europa. Es decir, por esa situación difícil que aunque Dios les guió, no les quedó fácil, se abrió la primera iglesia en todo el continente europeo. Es decir, eso no es cualquier cosa, se abrió un continente para Cristo. Entonces lo que quiere decir es que aunque tú tengas que pasar luchas y Dios te ha guiado y el diablo se te oponga y tú has hecho lo que Dios te ha guiado, se puede estar abriendo una puerta muy grande para la salvación de muchas personas. Entonces hay que vencer la actitud de víctima. Hay que vencer esa actitud de autocompasión y autolástima y reconocer que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Cierto? Es decir, las circunstancias nos ayudan para bien. Las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. Y yo tengo que entender que cada circunstancia está en las manos del Señor, que muchas veces no es fácil, porque a veces la vida cristiana no es fácil. Y yo se lo puedo decir porque yo también he pasado muchos sufrimientos en la vida cristiana por tantos años, imagínense. Pero no solo yo, todos ustedes, pero debemos entender esto, que en todas las circunstancias Dios nos da la victoria. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Vamos a darle un aplauso a Él. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Le damos toda la gloria al Padre. Entonces la iglesia surgió en medio de tantas luchas y la iglesia permaneció, pero Pablo siguió teniendo luchas. Estaba en la cárcel, pero escribe la epístola del gozo. Esta carta es una carta muy personal. Si usted la lee, que la vamos a leer, por favor, una tarea, vamos a leerla varias veces. Yo quiero proponerles que en este año vayamos más a la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Yo me considero que soy buen lector, tengo muchos libros, todos los subrayo. Eso yo subrayo, escribo en los libros. Pero aunque usted sea un buen lector, leamos más palabra. ¿Cuántos dicen amén? Palabra, palabra, palabra. Porque los libros son muy buenos, pero la palabra de Dios es excelente. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días debemos que la palabra nos hable. La palabra es la carta de Dios para nosotros. La palabra, que es la Biblia, es espada que nos dota para vencer. La palabra de Dios es maravillosa. Amemos la palabra. No se conforme solamente con escuchar los mensajes de los domingos, porque eso es lo que hacen algunos.
solo escuchan el mensaje del domingo y ese es todo su alimento para toda una semana. Imagínense que usted se desayunara hoy y volviera a comer al otro domingo. Y eso es lo que hacen muchos, ¿cierto? Y algunos, entonces con la virtualidad se han acostumbrado a quedarse en la casa. Y como hay tanta comodidad, entonces le pasa como un pastor, no sé si les conté esta anécdota real, pero que es desagradable. Le dice el pastor, pero a ese hermano, le dice: hermano, pero es que yo no veo que usted esté en las transmisiones. O sea, como pasan las notas y escriben. Dice: sí, pastor, yo estoy. Pues a veces las veo en pantaloncillos, pero las veo. Y entonces el pastor se indignó. No era aquí, era en otra iglesia, gloria a Dios. Aquí hay ejemplos diferentes. Estábamos visitando, haciendo donde nuestra hermana, sí, mi hermana, ¿cierto? Y la hija nos dice: yo no sé qué le pasa a mi mamá. Vea, ejemplos tan diferentes. Cuando llega el primer culto, mi mamá se baña, se maquilla, se arregla, se pone la mejor ropa y se perfuma y prende, bueno, no sé si el computador o el teléfono, y está en el culto. Y la hija estaba asombrada. ¿Por qué? Porque la mamá se bañaba, se baña, por supuesto, se baña, se coloca su mejor ropa y está ahí. ¿Quién la está viendo? Dios la está viendo. Entonces nosotros aprendemos que se trata de honra. Entonces cuando ya la virtualidad se vuelve tan común, ya le dicen los hermanos a uno: sí, pastor, yo veo la transmisión. Cuando no puedo el domingo, la veo el martes, la veo el miércoles, la veo el jueves. O sea que ya no hay esa actitud de reverencia, de honra, sino cualquier día sirve. Por eso enfatizamos el venir a las reuniones, porque el Señor dice: no dejando de congregarnos, porque hay una bendición grande cuando nos reunimos. Recuerde que en el tiempo de ellos, del Nuevo Testamento, no había la virtualidad. Hoy la tenemos, pero no reemplaza la presencialidad. ¿Sí me hago entender? Entonces esforcémonos por estar ahí. Bueno, me salí del tema, ¿cierto que sí? Vamos a ir entonces, que la carta del apóstol Pablo era muy afectuosa. Él les hablaba con mucho aprecio, con mucho cariño. Por ejemplo, en Filipenses 1:8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. En el versículo 21 al 24 también él dice, en varios pasajes está hablando de estas cosas, pero usted lo va a ver cuando lea la carta. También es una carta muy cristocéntrica. Recordamos que hace unos días enseñamos sobre Colosenses, que es la carta más cristocéntrica del apóstol Pablo, pero Filipenses no se queda atrás, es una carta muy cristocéntrica. Y usted observa que el apóstol Pablo era muy cristocéntrico. Y en esta carta se menciona por lo menos 17 veces en 4 capítulos al Señor Jesucristo. Esto nos habla que hoy nosotros también tenemos que ser cristocéntricos. ¿Cuántos dicen amén a esto? La gente vuelve atrás porque no conoce quién es Jesús. Eso lo veíamos el 31 de diciembre. Tenemos que conocer a Jesús. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesucristo tiene que ser la persona más importante. Tenemos que conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo. Yo te quiero animar, tú tienes que conocer a Jesucristo el Señor. A veces has conocido la iglesia, al pastor, a los líderes, a los hermanos, a todas las situaciones, pero no has conocido a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, te pasará lo que le pasó a Pablo. Pablo fue fiel al Señor hasta el último día. Y él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado. He corrido la batalla, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona, porque él vivía estrechamente unido a Jesucristo. Entonces la carta de Filipenses es muy cristocéntrica, cierto que sí, pero también, como dijimos al principio, la carta de los Filipenses es una carta de gozo. Menciona el gozo 18 veces. 18 veces menciona la palabra gozo o sinónimos de gozo, ¿cierto?
Y él enseña que podemos permanecer con el gozo de Dios, no importan las circunstancias. ¿Cierto que sí? No importan las circunstancias. Y entonces el apóstol enseña en esta carta la importancia de permanecer en el gozo del Señor. En esta carta hay cuatro partes que se caracterizan por los versículos que las determinan. Es decir, hay versículos que determinan cuatro partes de la carta. Y el primero es Filipenses 1:21. Y les invito para que anotemos, ¿cierto? Pero también para que estemos muy atentos. Dice la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces lo primero que vemos en esta carta es que Cristo era el propósito de la vida de Pablo. ¿Sí lo escuchó? Cristo era el propósito de la vida de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Para el apóstol Pablo, su vida era Cristo. Por eso él dijo allá en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, que para Pablo el propósito, la razón de su respiración y de su vida era el Señor Jesucristo. Él decía: para mí el vivir es Cristo. Para algunos el vivir es la finca que tiene por allá, no sé dónde. No digo porque dirá que estoy atacando, ¿no es cierto? No digo nombres porque dice: ¿quién le dijo que yo tenía una finca en Anapoima? Yo no sé, o Anolaima, o yo no sé, en Cachipay, ¿cierto? Para mí el vivir es la finca. Otros dicen: para mí el vivir es el negocio, la ferretería, la cacharrería. Bueno, yo no sé, ¿cierto? Para mí el vivir es esos contratos. Yo vivo por eso. Y muchos tienen ídolos. Y una de las cosas que el Señor me colocaba a orar en el ayuno del martes es eso: que el Señor nos liberte de tantos ídolos, porque para muchos el vivir son muchas otras cosas. Cierto que sí, pero si perdieran esas cosas, no volverían a la iglesia, porque dirían: Dios me falló, Dios no me ayudó, Dios, ¿dónde está Dios? Pero es que ¿quién te dijo que Dios era tu sirviente? Perdón que hable tan duro. Él es nuestro Señor, nuestro Rey, es la razón de nuestra vida. Él nos bendice y Él nos da todo. Pero si en cierto momento perdemos ciertas cosas, seguimos a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque es que es el tesoro de nuestra vida, es la razón de nuestra vida. Dicen que en la China hay miles de dioses, ¿cierto que sí? Y entonces ellos los hacen de papel y de otras cosas. Entonces ponen ese Dios, que es un Dios falso, por supuesto, y le piden. Y si no le funciona, vuelven añicos ese papel, lo rompen, lo queman y lo botan. Pero cuando hablamos de Jesucristo, recordemos que Él no es un papel cualquiera, ni es un Dios de segunda. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Salvador. No, démosle la gloria a Él, hermano. Démosle la gloria a Dios. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Y por eso el apóstol dice: para mí el vivir es Cristo. Y entonces completa y dice: el morir es ganancia. ¿Y él por qué dice esto? Porque él estaba hablando de que él estaba aquí en la tierra por amor al Señor, pero él quisiera estar en el cielo con Él. Pero el apóstol dice en el versículo 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, por lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que el apóstol anhelaba estar con Cristo, pero él decía:
la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipos me necesita. Es decir, que él no era como algunos que dicen: Señor, llévame, llévame, llévame. Él sí anhelaba irse con el Señor, pero él decía: hay un pueblo que hay que atender, hay gente que hay que darle palabra, ¿cierto? Hay muchos hermanos que se quieren ir con Cristo y es muchísimo mejor, por supuesto, pero aquí nos tiene el Señor porque hay muchas almas que ganar, hay muchas familias que restaurar, hay mucha labor que hacer aquí en la tierra. Entonces, cuidado, porque algunos de ustedes se quieren morir, aunque no se lo han dicho a la esposa, aunque no se lo han dicho al esposo ni a los hermanos, pero por dentro dicen: ay, Señor, ¿por qué no mejor me lleva? En vez de pensar así, dígale: gracias porque me tienes aquí, porque tienes un propósito conmigo, porque tienes muchas almas para ganar, porque hay muchas familias que restaurar, porque hay muchas vidas que rescatar de la condenación. ¿Cuántos dicen amén? Pero volvemos a la esencia. El apóstol Pablo dijo que el propósito de su vida es el Señor Jesús. Amados hermanos, de verdad yo les animo. ¿Qué actitud tienes hacia el Señor Jesucristo? Y si tú te das cuenta que para ti Jesucristo no significa mayor cosa, estás en un gran peligro, porque quizá puede ser que ni salvo seas. Pero te quiero decir algo: enamórate del Señor Jesucristo, búscalo en las Escrituras. Pídele al Espíritu Santo que te revele quién es el Señor Jesús y ámalo con todo tu corazón, y que tú puedas decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo, el centro de mi vida es Jesucristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces es la primera parte del libro. Cristo es el propósito de mi vida. La segunda parte del libro: Cristo es el modelo de mi vida. Entonces lo primero es el propósito, la razón de ser. Pero en segundo lugar, Cristo es el modelo de mi vida. Y esto está en el capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 8. Entonces dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pero dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es decir, Cristo es no solo el propósito, el motivo de nuestra vida, sino que Cristo es el modelo de nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos gente que admiramos, ¿cierto? Y queremos ser como esas personas, ¿cierto? Quizá un pastor, un líder, alguien que apreciamos mucho, y queremos como parecernos a esas personas. Pero yo quiero decirles algo: haz de Cristo el modelo de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesucristo sea el modelo, sus palabras, su estilo de vida, sus énfasis, ¿cierto? Lo que hay en el corazón del Señor Jesucristo, que Jesucristo sea nuestro modelo, ¿cierto? Algunos jóvenes tienen, digamos, algunos cantantes, actrices, actores, ¿cierto? Algunos tienen predicadores, bueno, etcétera, y son su modelo. Pero sabe una cosa, amados, les quiero decir: hay personas que son admirables, hay personas que son muy ungidas, hay personas que tienen dones maravillosos de parte de Dios, pero en determinado momento cometen unos errores bestiales, perdóneme esa expresión,
Unas cosas absurdas que uno dice, pero un hombre de esta talla, un hombre de esa categoría, un hombre de esa unción, de ese respaldo, y sale con esto. Y realmente es que el hombre muchas veces nos decepciona. Y el problema de muchos es que su fe está basada en los hombres, está basada en las personas. Y cuando esa persona falla, porque es que el ser humano es falible, entonces esa persona no vuelve a buscar de Dios, no vuelve a la iglesia, porque realmente su modelo no era Cristo. Quizá usted se ha desengañado de algunas personas, ¿cierto? Algunos se desengañan de la iglesia, aún de uno mismo como pastor. Y yo me alegro cuando alguien se desengaña de mí, aunque trato de dar ejemplo, porque esa es la manera en que ustedes deben tomar como modelo al Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que entonces yo diga, miren a Cristo y a mí no me miren, que yo soy un bulto de problemas. Eso no quiere decir. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero la esencia es Cristo. Hermanos, que Jesús sea el modelo de nuestra vida. Dice que Él no se aferró a la divinidad, sino que se despojó y se hizo siervo, se humilló, siendo obediente al Padre. Algunos por cualquier cosa se ponen como un tití, bravos. Y lo primero que dicen, yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos son hermanos fosforitos? ¿Cierto? Y con cualquier cosa ya se están revelando. Es decir, su modelo no es Cristo, su modelo es el diablo. Porque el diablo es rebelde. Cristo es humilde. Y puede tener todos los dones y habilidades, pero si es un rebelde, sus principios son satánicos. Si el móvil es el orgullo, el espectáculo, el show, tantas cosas, son principios mundanos, diabólicos. El principio es Cristo, que se humilló en obediencia al Padre, y se humilló haciéndose obediente al Padre, y dice que el Padre lo puso sobre toda persona, para que en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra todos nos postremos ante Él y le reconozcamos como el Señor de nuestra vida. Entonces Jesucristo es nuestro modelo. Cierto que Él descendió y el Padre lo exaltó. No se exaltó a sí mismo, sino que se humilló siendo obediente al Padre, y el Padre fue el que lo exaltó. Qué principios tan maravillosos. Qué triste el cristianismo de hoy sin Cristo, sin valores cristianos, es un cristianismo sin el Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Es decir, él pudo expresar también que haya el sentir que hubo en Cristo. En otras palabras, Cristo era el modelo de Pablo. Quiero concluir ese punto. Cristo, el modelo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el mismo libro de Isaías dice que Él fue maltratado, humillado, despreciado, pero que Dios le dio la victoria. Y hay unas cosas que me impresionan del Señor, muchas, pero sobre todo cuando estaba en el Getsemaní, ¿no? Y Él está pensando lo que es la crucifixión, el dolor que tenía que pasar, la burla, el escarnio tan tremendo. Y Él podía ver en el espíritu lo que le iba a pasar. Y Él en su carne, en su humanidad, flaqueó y dijo: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el Padre le dijo: Hijo, mi voluntad es que vayas a la cruz. Y con todo el temor que quizá humanamente tenía, Él dijo: Señor, si es tu voluntad, yo lo haré. Pero ¿qué es lo que caracteriza a los evangélicos de hoy? La anarquía, la murmuración, la rebeldía.
El orgullo. Cierto que sí, no le pueden decir a nadie nada porque enseguida se hiere, se ofende. Pero hermanos, aprendamos de Cristo. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Cristo es el premio de nuestra vida. Filipenses 3:14. Bueno, vamos a tratar de agilizar. Ya debemos terminar. Dice el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, que Cristo era la meta, que Cristo era el premio. Y nosotros recordamos que el apóstol Pablo en cierto pasaje nos dice la palabra, bueno, en el capítulo 3, verso 7, dice, pero él primero está hablando de que él fue un fariseo, de que él fue que era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Eso está en el versículo 5, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, era una persona muy sobresaliente en la religión. Era una persona reconocida en la religión de su tiempo. Pero él dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y cuando él dice que lo ha perdido todo, era que lo había perdido todo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, mi tesoro mayor, mi meta, mi objetivo, mi propósito es encontrarme con Cristo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No lo cambio por comodidades, no lo cambio por oro, no lo cambio por cosas de esta vida, no lo cambio por pecados, no lo cambio por circunstancias, no lo cambio por nada. Mi meta es el Señor Jesucristo. Y por eso entonces él dice en el capítulo 3, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Él nunca dijo, pues ya no sigo más al Señor. ¿Sabe que yo he visto personas así? He visto algunos que dicen así, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Mejor mátame. ¿Cuántos han escuchado hermanos así? Yo los he escuchado, yo los he podido escuchar. Y yo digo, y Señor, tenga misericordia de este hermano. Porque algunos le están diciendo al Señor, mátame Señor, mátame, porque no quieren seguir el proceso. Y entonces le pasa como una hermana de la iglesia, de esta iglesia, hace unos años atrás, que ella era así, era toda alocada en sus oraciones, era alocada. Y hay hermanos que son alocados en su forma de orar, y ella decía, Señor, mire mi esposo cómo se porta, mire esos hijos, mire lo que estoy enferma, mire lo que me pasa, Señor, ¿por qué no mejor me llevas? Mire la menopausia. Los hombres dicen, mire la andropausia, bueno, etcétera, ¿cierto? Mire Señor, ¿por qué no me matas? Esto es muy terrible. Y la hermana oró así. Y resulta que una noche se entró en su habitación, en su cama, y se acostó cuando ella sintió que llegó la muerte, ¿cierto? Y la muerte entró en su habitación y ella experimentó que la muerte la estaba absorbiendo. ¿Y sabe qué dijo? No, Señor, perdóneme, no me quiero morir. Y Dios tuvo misericordia y no se la llevó la muerte. No se ponga a jugar con eso. Uno no se muere hasta que el Señor no lo dice, hasta que el Señor manda por nosotros. Nosotros debemos permanecer en el Señor, aunque queremos estar con Él, nuestro premio es Él, pero tenemos que permanecer firmes hasta el día que Él nos lleva. Y el otro caso de hermanos es el siguiente. Son hermanos que abandonan el camino cristiano. Eso se llama la apostasía.
Y en estos tiempos se está manifestando mucho la apostasía. Muchos no quieren ya seguir al Señor. Y la evidencia es que se inventan tantas excusas de que el coronavirus los va a matar, de que eso es terrible, que mejor se tienen que quedar allá. ¿Y qué sucede? Que se quedan allá aislados. Resulta que se apartan del Señor. Algunos lo hacen pasivamente y el diablo los está cocinando a fuego lento hasta que los mata. Otros sencillamente lo declaran y dice: hasta aquí fui cristiano. Pero recuerde que el apóstol Pablo dijo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona que Dios tiene para mí. ¿Cuántos queremos luchar hasta el último día y que el Señor nos dé la corona? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren esa corona? Hermanos, qué importante es esto. Ese es el cristianismo bíblico. Día tras día, gozándonos en el Señor. Hay luchas, por supuesto, pero hay grandes victorias. Pero todos los días pidámosle al Señor en nuestra oración: Señor, que yo nunca claudique, que yo nunca bote la toalla, que yo nunca me derrote. Señor, ayúdame hasta el último día y pueda entrar en tu presencia victorioso. ¿Cuántos queremos orar esto? Humanamente es imposible, pero digámosle: Señor, ayúdame a correr hasta el último momento en esta carrera. Viene a mi mente, estoy terminando, oren por mí. Viene a mi mente este momento cuando se estableció maratón, la carrera de maratón, y fue de una ciudad griega a otra que se llamaba Maratón, y era como 40 kilómetros corriendo. Y el soldado que hizo esa carrera lo mandaron: vaya y avíseles que ganamos, que en la batalla triunfamos contra nuestros enemigos. Vaya y les cuenta. Y ese señor salió corriendo, hermanos, y aunque sentía que se ahogaba, él decía: no puedo dejar de correr, tengo que seguir corriendo. Y seguía corriendo, y aunque se ahogaba y ya estaba que se moría, seguía corriendo, seguía corriendo, seguía corriendo. Así es el cristiano: sigue corriendo aunque hayan dificultades. Y kilómetro tras kilómetro corrió hasta que ya llegó a donde tenía que dar la buena nueva. Y llegó y entró en la ciudad y gritó: ¡vencimos! Y cayó muerto. De ahí viene la maratón. Y así es el cristiano. El cristiano está luchando, aunque a veces falta el aire, aunque a veces hay circunstancias. Sigue, hermano, sigue adelante, porque un día entrarás por las puertas del cielo y te recibirá el Señor Jesucristo y te dirá: bienvenido a casa. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos queremos seguir corriendo esta carrera? ¿Cuántos queremos seguir insistiendo hasta el fin? Humanamente es imposible, pero en Cristo todo lo podemos. Entonces, amados hermanos, mire los enfoques que la palabra nos da, cristocéntricos. En Cristo tenemos la victoria. Bueno, y el último versículo es Cristo, el poder de nuestra vida. Hemos visto a Cristo el propósito de nuestra vida, Cristo el modelo de nuestra vida, Cristo el premio de nuestra vida, pero lo último es Cristo el poder de nuestra vida. ¿Y dónde está esto? Está en Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Es uno de los versículos más hermosos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y cuántos creen que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? De eso se trata. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cierto que sí? Todo lo podemos en Cristo. Entonces el apóstol dice: el poder de mi vida es Cristo. Pero él está hablando antes. Vea de qué está hablando, porque es el contexto. El contexto, dice el apóstol, es que le han enviado una ofrenda a los filipenses. Y entonces él les dice: gracias por esa ofrenda que me enviaron.
que revivieron esa ayuda por mí. Y dice el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dijo el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que Pablo pasó unas buenas y otras malas. Tuvo abundancia en algunos momentos, en muchos momentos, pero en otros tuvo escasez. ¿Cierto que sí? Y hay que entender que en la vida cristiana hay momentos también difíciles económicamente. Pero él no seguía a Cristo si tenía la billetera llena de billetes, o si tenía una cuenta abultada en el banco. Pues si tenía bendición económica le daba gloria a Dios, si tenía abundancia le daba gloria a Dios, pero si había momentos difíciles también le daba gloria a Dios. Porque él dijo, yo he aprendido a vivir según lo que Dios permita. Hay momentos difíciles, hay momentos muy bendecidos, hay momentos extraños también, pero él dice, todo lo puedo en Cristo. Él no dijo todo lo puedo, escúcheme esto, él no dijo todo lo puedo en el banco que me fortalece, ¿cierto? Él no dijo todo lo puedo en mi profesión que me fortalece. No dijo todo lo puedo en mi salud que me fortalece. No dijo todo lo puedo en otras cosas, sino que Pablo dijo, he pasado situaciones, pero de todas ellas él me ha dado victoria y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, la fe supera las crisis económicas. La fe en el Señor supera la situación de salud. Algunos dicen, Señor, yo no te sigo porque estoy con este problema de salud, porque no tengo este trabajo, porque no tengo este contrato. No, Pablo perseveró porque confesó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto que sí? Y algo maravilloso, ayúdenme a terminar. Resulta, pero me parece esto tan importante que creo que hay que decirlo, es lo siguiente. El apóstol Pablo, estando en esa condición, declarando todo lo puedo en Cristo. ¿Usted qué haría en una cárcel, hermano? Hubo un silencio sepulcral. Horrible, ¿cierto? A mí me ha tocado visitar hermanos en la cárcel porque le cometió algún error, hermanos de la iglesia en la cárcel. Y me ha tocado ir allá y qué aburrimiento estos hermanos todos afligidos. Que Dios nos guarde a cualquiera de cualquier error, ¿cierto? O de una cosa injusta caer en una cárcel. Pero el apóstol en la cárcel, hermanos, sin familia, sin iglesia, sin recursos económicos. Pero sabe una cosa, él no renegó en la cárcel, sino que él dijo, si Dios lo ha permitido, ay Señor, por algo será. Y algo maravilloso, hermanos, es que ese apóstol era alguien de verdad de un calibre espiritual tremendo. Capítulo 1, verso 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tremendo, tremendo esto. Versículo 18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces lo mandan allá a la cárcel y le ponen un soldado 6 horas diarias. Bueno, por un turno.
Después seguía otro soldado otras 6 horas. Después otro soldado otras 6 horas. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en cada turno de 6 horas? Se ponía a hablar de cómo iba el campeonato de fútbol. Se ponía a hablar mal de los hermanos de la iglesia. Se ponía a criticar a todas. No, ¿sabe qué hacía? Desde que empezaba ese soldado, le hablaba de Cristo, le hablaba de Cristo, le hablaba de Cristo. Cuando ese soldado terminaba el turno, ya estaba convertido al Señor. Después otro soldado le hablaba de Cristo, le hablaba de Cristo, y cuando terminaba el turno ya estaba convertido a Dios. Pongan atención allá atrás. Y venía el otro soldado y le hablaba de Cristo y estaba ya convertido al Señor. O sea que se volvió un arma contra el diablo y estaba en la cárcel. Algunos dicen: si a mí no me ponen en el púlpito, ¿yo qué ministerio? Pablo, encadenado, se ganó a toda la guardia pretoriana, es decir, se ganó para Cristo a la élite de los militares de Roma. Y la élite militar de Roma conoció a Cristo a través de un encarcelado, de uno que estaba en la cárcel. Y por eso dice: lo que a mí me ha pasado, yo me gozo, porque aquí el evangelio se ha extendido y toda la casa de César, todo el pretorio romano, ahora es salvo. Qué tremendo, ¿no le parece maravilloso? Qué actitud. Él no decía: pero ¿por qué Dios me manda aquí? ¿Cómo Dios me paga? Tanto que le he servido. Me parece escuchar mis oraciones: Señor, tanto que te he servido. Bueno, quizá no mis oraciones, las de otros. Tanto que yo he hecho por ti y ahora, Señor, estoy aquí. Pablo no dijo esto. Pablo dijo: si estoy aquí es por algo. Si estoy pasando esta situación es por algo. Y se ganó cantidades de almas. Y dice: yo me gozo cuando la gente se convierte al Señor. Por favor, les ruego, estudiemos Filipenses esta semana, orémosle al Señor para que nos hable, dejemos que la palabra nos edifique y recordemos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Oh, amén. Si podemos orar, oremos. Padre, te damos gracias. Te damos las gracias. Perdóneme por lo largo de los 4 mensajes. Señor, gracias, gracias, gracias. Te damos la gloria. Póngase en pie, por favor. Y usted le va a decir al Señor: gracias. Le vamos a dar gloria a Dios, ¿cierto que sí? Le vamos a dar la gloria a Dios. Lo vamos a bendecir. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos vamos a decidir que Jesús sea el centro de nuestra vida, Matica? En el nombre del Señor Jesús. Señor Jesucristo, gracias, porque tú eres el centro de nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos das la victoria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Ahí donde tú estás, dile al Señor Jesucristo, allí en tu corazón, dile: Cristo, gracias, gracias, Señor Jesús. Dile: Señor, tú eres el centro de mi vida, eres quien me das el poder para vencer. Gracias, Señor, gracias, gracias. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? ¿Cuánto le damos la gloria a Jesús? Martica, oh, gloria a Dios. Sí, arriba, arriba la adoración.